Es un privilegio saludar a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV en esta hora. Estamos aquí para tener este estudio de la Palabra de Dios, como es el de la lección de la Escuela Sabática que todos los días traemos para ustedes. Mi hermana Glenda Puente y su esposo José Luis me acompañan este día para desarrollar el estudio. ¿Cómo están? Muy bien, pastor. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos de estar nuevamente aquí para tener el estudio de la Palabra de Dios. Amén. Es un privilegio estar aquí en esta ocasión para tener este estudio, para estudiar la palabra de Dios y que pueda ser de ayuda para cada uno de los seguidores de este programa en cualquiera de las plataformas. Nos gozamos con estudiar esta palabra y pensando de que va a servir para que alguien que no ha conocido de ella pueda atesorarla en su corazón y que pueda ser tocada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy, hermana Glenda. Claro que sí. Padre nuestro que su morada es en los cielos, Señor, muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones que usted nos da, Señor. Gracias porque por medio de su palabra usted nos habla, Señor. Gracias porque usted es tan bueno con nosotros y nos ha dado a su Hijo amado, Padre, para que por medio de él podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Padre bendito, ahora venimos ante su presencia nuevamente para rogarle, Padre, la presencia de su Espíritu Santo, que nos prepare nuestra mente, nuestros corazones, y que nos ayude, Padre, a discernir su palabra, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, Señor. Pero también rogamos por todos aquellos hermanos y hermanas que por cualquier medio están estudiando con nosotros su palabra, Señor. Le rogamos para que su Espíritu Santo los alcance en el lugar donde ellos se encuentren y que a cada estudio que tengamos podamos sacarle provecho y que lo pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, hemos sido muy bendecidos con estas lecciones, no cabe duda, porque al ver a los personajes y sus manifestaciones de carácter que han tenido, pues en alguna manera ha habido todo un mensaje para nosotros, advertencias incluso, que debemos atender. Y el personaje o el protagonista pues de esta semana pues ha sido Pilato, y no hemos terminado con él. Todavía vamos a seguir viendo esa indecisión que le caracterizaba y que lo hacía que no hiciera la decisión rápida de condenar a Jesús. Entonces, como los judíos lo miraban renuente a crucificar al inocente, pero también lo veían indeciso, entonces se impusieron con el grito. ¿Y qué le gritaron, hermana Glenda, a Pilato aquel día? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 21. Dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Bueno, pues aquí vemos que ante la duda de Pilato, ¿verdad?, su indecisión para poder juzgar al Señor Jesús, la turba agitada, ellos no quitaban el dedo del renglón. Ellos tenían su propósito, su objetivo bien definido, que era darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos, como estudiábamos el día de ayer, estaban enfurecidos, estaban como eran, dice el espíritu de profecía, eran como demonios, ¿verdad?, en forma humana, y de esa misma forma ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. El enemigo, desde que el Señor nació en esta tierra como humano, su propósito era quitarle la vida al Señor Jesús. Y aquí estaba a punto de conseguirlo por medio de esta manifestación que estos hombres secuaces de Satanás
estaban a punto de lograr. Pero qué cosa la que pedían. Crucifixión para Jesús. Esto, hermanos, era lo más terrible que podían pedir, pues prácticamente era lo más doloroso y lo más vergonzoso en cuanto a ejecución se refiere, empleado por los romanos. De manera que lo que estaban pidiendo para nuestro Señor, hermanos, era algo terrible. No cabe duda de que perdieron la razón. Definitivamente Satanás los usó, pero tremendamente, al hacer este pedido. Que Jesús fuera sometido a lo más horrendo, a lo más vergonzoso, a lo más doloroso que los romanos aplicaban a los criminales. Lo interesante es que dice que lo hicieron a voces. Es decir, le gritaron. Ya que le griten a una persona y que es toda una autoridad romana, eso ya es faltarle al respeto. Pero para que lo hicieran es porque estaba, de verdad, ese hombre podríamos decir que era un niño. Estaba tan débil. No sé, ¿qué le impresiona a ustedes esto? Me impresiona la forma tan eufórica que lo gritaban, ¿verdad? Estaban siendo impulsados por los fariseos, por los escribas, por los príncipes, a que por medio de esos gritos ellos pudieran orillar a Pilato para que pudieran hacer lo que ellos querían que se llevara a cabo, quitar de en medio a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. El don de profecía tiene aquí una notita que me gustaría que la lea, hermano Puente. Claro que sí, vamos a leer en el deseo de todas las gentes, página 682, dice: Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo la tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero la sola mención de su liberación provocó el frenesí del pueblo. Crucifícale, crucifícale, clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. Podemos ver cómo el enemigo, por medio de esta turba, estaba impulsando a que estas personas orillaran a Pilato, porque sabemos que Pilato estaba entre la espada y la pared. Él quería seguir ocupando ese puesto terrenal de gobernante, y ellos lo sabían, y por eso hicieron cada vez más presión para que le tuviera que crucificar. Bueno, ¿por qué finalmente, hermana Glenda? ¿Por qué finalmente entonces puso Pilato en libertad a Barrabás en lugar de Cristo? Bueno, vamos a buscar en Marcos 15, capítulo 15, versículo 15. Marcos 15, 15. Dice: y Pilato, queriendo agradar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Únicamente por agradar al pueblo, él decidió soltar a Barrabás y entregar a Jesús para azotarle y para que fuese crucificado. Pues cediendo a las pretensiones de la muchedumbre, lo que el pueblo le clamaba, él decidió soltar a Barrabás, sabiendo que, bueno, era por costumbre, ¿verdad?, soltar a un malhechor, pero él sabía claramente que el Señor Jesús no era un malhechor. Él sabía que a quien iba a soltar realmente ese era un hombre malo. El Señor Jesús era un hombre justo y bueno. Entonces, aún sabiendo de eso, pues soltó a Barrabás. ¿Cuántas veces, mis hermanos, se entrega a Jesús hoy en día por agradar también a otros? ¿Es posible, hermano Puente, de que
un hombre entregue a Jesús por agradar a su esposa? ¿Se da eso? Sí, puede suceder cuando por causa de algunos motivos de nuestras esposas, nosotros dejamos hacer las cosas que Dios nos ha establecido que hagamos, como a veces que nos orillan a que podamos dejar la iglesia porque a ella no le gusta esa iglesia, y o violar simplemente el sábado al ir de compras, el día de que se nos ha dado desde un principio que debemos de dedicarlo todo el día para estar en comunión con Dios. En ese momento estamos haciendo lo mismo que estas personas, ¿verdad? Se da también en las esposas eso, mujeres que también, al igual que Pilato, prefieren entregar a Jesús en los principios y verdades que conocemos por agradar a sus esposos. Claro que sí, pastor, eso lo podemos ver mucho en el pueblo de Dios. Hay mujeres que conociendo la palabra de Dios y conociendo a Dios, siendo del pueblo de Dios, ellas deciden vivir en unión libre con alguien. Y si el hombre no se quiere casar, ellas siguen ahí aún a pesar de que saben que están faltando un mandamiento de Dios y están ofendiendo grandemente a Dios. Mis hermanos, uno siempre tiene que encontrarle algo a la lección para aplicarlo a la vida práctica. Y nosotros miramos aquí que Pilato sencillamente, dice, decidió prácticamente condenar a Jesús. Decidió poner en libertad a Barrabás y que Cristo pues fuera muerto solamente por agradar al pueblo. Entonces, ese espíritu de Pilato de querer siempre agradar a los demás y sacrificar su conciencia, sus principios, hermanos, eso todavía se sigue manifestando ahora. Es triste, hermanos, que me han dicho a mí, pues pastor, yo estaba bien en la iglesia, pero pues mi esposa de repente ya no quiso y ella hasta me amenazó y me dijo de que si íbamos a seguir juntos, que eso solo podía suceder si yo me salía también de la iglesia. Entonces, pastor, por mi matrimonio, por agradarla a ella, me salí y ahora ando en los moles con ella los días sábados, voy a fiestas con ella y tristemente me olvidé de todo aquello que yo antes había aprendido de la palabra de Dios. Es muy peligroso por agradar a los demás, por agradar a los amigos, por agradar al esposo, a la esposa, a un hijo, que uno, hermanos, también entregue a Cristo en cuanto a la verdad que Él nos ha enseñado, por agradarlo. Pero no solamente por agradar al pueblo lo hizo, sino que también, qué triste, dice que aparte de eso, lo entregó después de azotarle para que fuera crucificado. ¿Por qué lo azotó? ¿Por qué no solo se los dio? Cuando uno quiere agradar a alguien, uno, vuelvo a repetir, viola la conciencia. Y aunque uno esté convencido de algo, termina haciendo lo contrario de lo que está convencido, porque quiere agradar a alguien. No debió haberlo azotado, si estaba convencido que era inocente. Pero en el afán de tener agradado a todos ellos, hasta lo mandó a azotar. Como el don de profecía, hermana Glenda, nos describe esos momentos cuando Jesús fue azotado. Dice, Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, a saber, al pretorio, y convocan toda la corte, y le visten de púrpura,
y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y escupían en él, y le adoraban hincados de rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella herían la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. El deseo de todas las gentes, página 682. Pues leyendo así como lo describe el espíritu de profecía, pues muy triste meditar en cómo el Señor Jesucristo fue maltratado, cómo fue burlado y escupido, fue ultrajado injustamente, y pues esto creo que a cualquiera que lo lee y piensa en cómo sucedió, pues nos estremece grandemente nuestro corazón. Exactamente, hermano. ¿Hay algo que usted quiera destacar aquí de esta nota? Pues debemos de nosotros ponernos a pensar también de que cada vez que nosotros dejamos de seguir a nuestro Cristo por el camino que Él nos ha trazado, nosotros volvemos de alguna forma a volver a lastimarle, como estos soldados lo lastimaron en esta ocasión. Y debemos de hacer conciencia de que nosotros ya debemos de dedicarnos y de una vez por todas, en lugar de ponernos del lado de los malos, debemos de ayudarle a nuestro Señor Jesucristo a que más personas puedan pensar y meditar en esto, de que mientras nosotros no andemos en sus caminos y respetemos su palabra, seguimos de alguna u otra forma causándole estos mismos castigos, estas mismas cosas que él sintió aquí. Nosotros también estamos haciéndonos partícipes. Mientras estoy oyéndoles a ustedes y también viendo aquí lo que está escrito, veo dos ocasiones, mejor dicho, donde Cristo es humillado, es vilipendiado. La primera es cuando es azotado a la vista de la muchedumbre. Me imagino el cuadro, un montón de gente, y el Señor recibiendo azote tras azote y todos riéndose de verlo cómo recibe aquello, y que estoy seguro que desgarraba sus carnes, su piel, y qué difícil fue para nuestro Señor ante la muchedumbre estar siendo azotado. Y el otro momento es cuando dice, lo meten a la sala otra vez, allá en el pretorio, y ahí convocan a toda la cohorte, es decir, a todo el batallón de los soldados romanos. Y allí ahora, ante ellos, lo visten de púrpura, le ponen esa corona tejida de espinas, le dan en la cabeza para que las espinas se incrusten en la frente, en sus sienes, y entonces dice, esa sangre chorrea hasta por la barba, su rostro. Y entonces ahora son los soldados los que se burlan, los que se ríen, los que pues celebran aquel espectáculo. Y ahí nuestro Señor es lo que está sufriendo por cada uno de nosotros. Es inocente, Él no lo merece. Bueno, finalmente vamos a hacer aquí una aplicación. ¿Hay algo que ustedes quisieran todavía destacar o todavía mencionar como para aplicarlo a nuestra vida? Pastor, la mensajera del Señor menciona que en los últimos días
así como nuestro Señor Jesucristo fue azotado y fue maltratado y fue ultrajado, esa misma historia se repetirá con el pueblo de Dios. Aquí en el comentario que tiene la Biblia en el Mateo 27 dice que a medida que nos acerquemos al fin de la historia, procederá de una manera igualmente sutil. El enemigo empleará todo su poder engañador sobre los seres humanos para completar la obra de engañar a la familia humana. Tan engañoso será su obra que los hombres procederán en la misma forma en que lo hicieron en los días de Cristo, y cuando se les pregunte ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús?, el clamor casi universal será a Barrabás, a Barrabás. Y cuando se les presente la pregunta ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos?, el clamor nuevo será crucifícale. Y Cristo será representado en la persona de los que acepten la verdad y que identifiquen sus intereses con los de su Señor. El mundo se airará contra ellos en una misma forma en que se airó contra Cristo, y los discípulos de Cristo sabrán que no serán tratados mejor que su Señor. Sin embargo, Cristo ciertamente identificará sus intereses con los de aquellos que lo acepten como su Salvador personal. Cada insulto, cada reproche, cada calumnia hecha contra ellos por los que han apartado sus oídos de la verdad y han hecho caso de fábulas, se cargarán contra los culpables como si lo hubieran hecho a Cristo en la persona de sus santos. Sí, yo leí eso y dije, wow, entonces, pues como pueblo de Dios debemos de prepararnos, porque así como al Señor Jesucristo lo maltrataron y lo azotaron, si el Señor nos permite llegar hasta ese final y ser partícipes, pues nos espera algo parecido a lo que el Señor Jesús sufrió. Entonces debemos de permanecer firmes ante nuestro Señor, y Juan 3:19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces debemos de permanecer siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Algo más para terminar? Pues de que ahora en este tiempo que todavía tenemos la libertad nosotros de estudiar la palabra de Dios, de encomendarnos a nuestro Jesús y de hacer su voluntad, debemos de llevarlo a cabo, de prepararnos para que si nos toca vivir esos tiempos cuando el pueblo de Dios sea perseguido, podamos mantenernos firmemente del lado de nuestro Señor, y esa es la aplicación que yo le puedo dar. Amén. Me impresionó, hermanos, la declaración que dice: Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo la tercera vez: pues qué mal ha hecho esta declaración que les dijo la tercera vez, me dice a mí cómo la indecisión, cuando se trata de decidir por Cristo, hermanos, es definitivamente puesta por Satanás. La indecisión todo el tiempo, cuando se trate de las cosas buenas, cuando se trate de las cosas de Dios, no debemos darle cabida en nuestra mente. Hermanos, la indecisión cuando se trata de Jesús y de su reino y de su iglesia y de sus cosas, la pone el diablo. Yo quiero invitarles a todos a que no seamos indecisos cuando se trata del Señor. Amén. No manifestemos el espíritu de Pilato cuando se trata de servirle al Señor. Yo no concibo, y quiero entender que es por pura ignorancia que lo hacen los hermanos, que le digan: hermanito, hermanita, le escogimos después de haber orado para que usted sirva en este privilegio, y el hermanito diga: déjeme pensarlo. ¿De dónde puede venir con eso? Déjeme pensarlo. Si no le están pidiendo que sirva al hombre, es para que sirva al Señor. Esas cosas no se piensan. Eso allí es manifestar el espíritu de Pilato.
personas que uno les dé estudios bíblicos y que les muestra las evidencias de que el sábado es el día del Señor, de que la santa ley de Dios sigue siendo válida, y todavía lo siguen pensando si guardan o no guardan el sábado. Todavía siguen pensando si será cierto que la santa ley de Dios se tiene que guardar o no, y van con el pastor de su iglesia y le dicen: pastor, mire, yo he encontrado en la Biblia que el sábado es el día del Señor y estoy convencida de eso. Y el pastor le dice: ¿y usted dónde ha oído eso? En Radio Advenimiento, en la 990M en Dallas, allí lo he escuchado. Y viene el pastor y le dice: deje de andar oyendo esa radio, esa gente está equivocada. Y vienen entonces, y con eso que el pastor les dice, entran en la indecisión de Pilato, y entonces no deciden guardar el sábado, y siguen en desobediencia, siguen guardando el domingo, siguen pisoteando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, por seguir el mandamiento del papado. Hermanos y hermanas, televidentes, radioyentes, cuando se trata de la obra de Dios, una vez el Señor pone una convicción, dejémonos llevar por esa convicción. No nos prestemos a la indecisión. Cuando se trata de la verdad, amables televidentes y radioyentes, no le den cabida a la indecisión. Acéptenla tal como es, como verdad. Y yo estoy diciendo esto porque hablo con mucha gente. Y sé que hay muchos hermanos pentecostal que oye Radio Advenimiento y que ve Advenimiento TV en Houston, en Dallas. Sé que hay muchos hermanos de diferentes iglesias que ya como Pilato, ya el Espíritu Santo le puso: mira, este es el pueblo remanente, esta es la verdad para este tiempo. Y muchos ya están acariciando la verdad, pero la indecisión no los hace elegir correctamente y prefieren estar allí en el error. Le digo a ti, hermano, que me estás mirando, a ti que me estás escuchando, si el Espíritu Santo ya te puso que este ministerio de la Iglesia del Advenimiento te ha traído el mensaje verdadero y ya sentiste ese llamado del Señor a que guardes el sábado, a que te congregues el sábado, que esta es la verdad, le digo a ti, mi hermano, por favor, hazle caso al Espíritu Santo y ponte a obedecer. Y no manifiestes el espíritu de Pilato pensando en si sí o no, y si mejor le voy a preguntar al pastor. No, mi hermano, es peligroso eso. Yo aprendo en la lección de hoy, cuando dice que por tercera vez les dijo: pero ¿y qué mal ha hecho este? Y veo que al final prevaleció la turba, prevaleció el agrado del hombre, prevaleció el que la gente se sintiera bien y no decidió de lo correcto. Veo, hermanos, veo en esto pues la advertencia para todos. Yo me recuerdo una vez una hermanita me dijo: mire, pastor, yo sé que el sábado es el día del Señor, de verdad ya me convencí que el sábado es el día de reposo, pero le voy a ser sincera, amo a mi pastor, amo la iglesia donde yo he estado todo el tiempo, y yo ya le dije a mi pastor de que ¿por qué no ponemos el sábado en la iglesia? Y mi pastor dice que no, y pues yo quiero que sepa, me dice que me voy a mantener allí porque yo amo a mi pastor. Y miren, por amor a su pastor, transgrede el principio del Señor, transgrede el mandamiento del Señor, y allí está tristemente pecando. Pilato pecó por querer agradar a la gente. Pilato pecó por hacer lo que la gente le pedía. Su indecisión lo llevó a hacer lo peor. Yo quiero orar ahora para pedir a Dios por todos los indecisos, por todos los que no hayan que hacer con la verdad, por todos los que no hayan que hacer con la verdad del sábado, con la verdad de la Reforma Pro Salud, con las verdades que han oído por Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Quiero orar por todos ellos que no hayan que hacer con estas verdades, para que de una vez se decidan del lado de la verdad, se pongan del lado de Cristo, y no como Pilato, por estar en esa indecisión, prefieran agradar o a los parientes, o a los amigos, o al pastor, y de esa manera, pues también
sometan a Jesús. Sometan a Jesús al pisoteo de Él en su verdad, en su palabra que nos ha dejado. Vamos a pedir a Dios a que nos ayude también a nosotros aquí a mantenernos firmes y no dar lugar a la indecisión, porque la indecisión es del diablo. Vamos a rodearnos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, una vez más nos exhortas y nos adviertes y nos enseñas a través de la lección de hoy lo que no debemos hacer cuando se trata de decidir en relación con Cristo. Nosotros vemos en Pilato a un hombre que es representante de todos aquellos que igualmente hoy podríamos estar en ese problema de la indecisión, y que es lamentable, porque puede ser un fracaso para nuestra vida el darle cabida a ese mal como es la indecisión. Señor, para lo malo está bien que lo pensemos, pero cuando se trata de ti, de tu verdad, no deberíamos de andarlo pensando. Deberíamos de decidir prontamente. De manera que hoy te pido, Señor, por nuestros televidentes y radioyentes, hermanos y hermanas de otras iglesias que guardan el domingo, para que si ya tu Espíritu les ha presentado la verdad y les ha convencido que esta es la verdad, que el sábado es tu día santo y que este pueblo remanente que está proclamando esta verdad es el que ellos deberían pues elegir para congregarse. Pero Padre, por la indecisión tal vez no lo hacen. Señor, te ruego por ellos, para que tu Santo Espíritu no los deje tranquilos hasta que decidan ponerse del lado de tu verdad, para que elijan, Señor, ser fieles a lo que tú les has revelado. Señor, te rogamos que también esta advertencia que nuestra hermana Inglenda compartía, de prepararnos, porque en la persona de nosotros, nuevamente Cristo va a ser vilipendiado, humillado, azotado, herido. Oh Señor, que tú por favor nos ayudes a que estemos preparados para lo que venga. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti de tal manera que estemos dispuestos a dar la vida, y que la hagamos, la decisión de dar la vida con gozo, sin pesar, sabiendo, Señor, que la damos por aquel que nos amó. Prepáranos, Señor, prepáranos para que lo que sea que venga en cuanto al futuro, nosotros lo recibamos con gozo y alegría. Pedimos para que nos mantengamos firmes en tu verdad nuevamente. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.